Hola, muy buenos días amigos. Es martes y hoy la Iglesia celebra la memoria de San Justino mártir que vivió hacia el año 100. Está muy reciente todavía la vida de Jesús y Jesús murió hacia el año 33, pues santo San Justino vivió en el año 100, era natural de Judea y derramó su sangre por Cristo, fue decapitado por dar testimonio de Cristo. Aunque nació pagano, él se convirtió al cristianismo y tuvo una importancia capital en ese desarrollo de esa primitiva iglesia. Pues vamos a pedir al Espíritu Santo que nos conceda ese don de la fortaleza para no tener miedo de dar la cara por Jesucristo. Hoy aparece un encuentro entre unos fariseos y unos herodianos que son enviados por las autoridades a hacer una pregunta a Jesús, una pregunta trampa. ¿Y la pregunta cuál es? ¿La conocéis? Pues seguro que lo habéis leído muchas veces en el Evangelio. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Y conocemos también la respuesta de Jesús, pero vamos a ir con la pregunta. Y con este encuentro, al principio, aquellos fariseos y aquellos herodianos se acercan a Jesús para darle jabón, le hacen la pelota y dicen: tú eres un hombre sincero, en ti no hay engaño, no eres parcial, justamente lo contrario que representan las autoridades, que a veces actúan con doblez, poniendo palos en la rueda, interponiéndose en ese ministerio de Jesús, discutiendo sobre las normas, sobre las leyes, la ley del sábado, etc. Fijaos que la afirmación central de Jesús es: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No es una salida por la tangente, sino que Jesús intenta y pone sin duda en marcha la clave que señala cuál debe ser el comportamiento de un cristiano en la vida pública, porque nosotros no vivimos en una burbuja, sino que vivimos en el mundo. Si es verdad que sin ser mundanos, pero vivimos en medio del mundo y además debemos ser levadura en medio de la masa. Si Jesús dice no hay que pagar el tributo al César, pues consigue la enemistad de los romanos, del imperio ocupante. Y si dice sí hay que pagar el tributo a César, pues se enfrenta a aquella gente que estaba harta de que los romanos le sacaran los cuartos a base de impuestos, etcétera. Siempre los impuestos es algo que no nos gusta recibir, ¿no? Cuando cuando un gobierno sube los impuestos, pues todo el mundo se molesta, lógicamente, porque supone un desembolso económico. Jesús no da una respuesta evasiva, decimos, sino que pone delante en nuestra dependencia respecto de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos que vivir la ley de Dios, pero también tenemos que ser libres respecto al Estado. Lo que le preocupa a Jesús es salvaguardar los derechos de Dios. Dios tiene un lugar en la vida social, en la vida del hombre. A Dios no se le puede tapar, no se le puede ocultar. El Estado no puede acaparar todo el corazón del hombre, no puede pretender dominarlo y controlarlo todo. El Estado no puede pretender ponerse por encima de Dios y actuar de conciencia colectiva, sino que cada persona tiene esa conciencia que es imagen de Dios. El papá Estado, decimos, ¿no? El que lo domina, lo controla todo. Eso no posibilita la libertad del hombre, que ha de actuar según su conciencia, y el creyente según el plan de Dios. El hombre, como digo, a través de la política no puede reemplazar la conciencia. La doctrina social de la Iglesia, que es abundante, ¿no? La Rerum Novarum, Sollicitudo Rei Socialis, etcétera, cantidad de documentos, ¿no?, de los papas, del magisterio, que nos hablan de ese papel del cristiano dentro de la vida pública. Nosotros participamos en la vida pública. Es verdad que la política tiene mala prensa, porque se entiende política como partido político, como ideología, cuando la política trata precisamente de la dimensión social del hombre, de su papel en la sociedad, en la cultura, etcétera, en los derechos de la persona. Por eso el cristiano que vive con fundamento su participación política debe buscar el bien común y debe buscar también reflejar el espíritu del Evangelio también en las leyes, en las costumbres, en la cultura, en la convivencia, en la justicia.
Si hay un cristiano que debe buscar la justicia, precisamente, hay un ciudadano que debe buscar la justicia, precisamente ha de ser el hombre creyente, porque tiene ese bagaje, ese habituallamiento que es el Evangelio, que son las bienaventuranzas, que son precisamente esas palabras que nos vienen de Dios, esas palabras de Jesús en el Evangelio que iluminan la vida personal y la vida social. Nosotros somos parte de la sociedad, vivimos en ella y debemos cumplir las leyes justas. Es una forma también de dar testimonio de nuestra fe, ser buenos ciudadanos. Cuando dice Jesús, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, ¿qué le doy yo a Dios? Porque si en esa moneda estaba grabada la cara del César, también en nosotros está grabada la imagen de Dios, ¿no? Tenemos ese Espíritu de Dios que es la huella que ha dejado en nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros ese ser hijo de Dios? ¿Ponemos a Dios en el centro de nuestra vida o le dejamos a un lado como una especie de talismán al que acudimos en situaciones complicadas? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En Dios, en las cosas, en el dinero, en el poder? No confundamos los planos. Eso es lo que está pretendiendo decir Jesús. No confundamos lo político y lo religioso. Como digo, los judíos del tiempo de Jesús muchas veces confundían los planos y entendían el mesianismo de una manera política, un líder temporal que iba a venir con sus ejércitos. Lo político y lo religioso estaba tan amalgamado que a veces se confundía. No confundir lo político con lo religioso. No es bueno servirse de lo religioso para intereses políticos, ni servirse de la política para intereses religiosos. Cada ámbito tiene su independencia y también tiene su relación. Pero sobre todo nosotros como creyentes ponemos en Dios nuestra confianza y como ciudadanos debemos buscar siempre el bien común, debemos buscar la gloria de Dios, debemos de buscar el bien de los hombres, porque el gozo de Dios es la alegría también y el desarrollo de la vida del hombre en su plenitud. Pues ojalá poco a poco vayamos descubriendo lo que el Señor nos pide, tanto en la participación en la vida pública como en nuestros deberes como cristianos, como bautizados. Que tengáis un feliz día.